Papá, Laura y yo, hemos decidido que es mejor que te vayas a la residencia. Mañana vienen a ver la casa. La frase vibró en la pantalla del teléfono, un veneno silencioso que se coló en la paz de mi tarde. Sostenía el aparato con unas manos que han conocido la nobleza de la madera, no la frialdad del cristal. Cada letra era un golpe sordo, una sentencia dictada sin juicio previo. Mi hijo, Javier, el niño al que enseñé a dar sus primeros pasos en este mismo suelo de pino, me desahuciaba con la misma impersonalidad con la que se cancela una cita. No había una llamada, no había un rastro de calor humano, solo un veredicto digital. Dejé el teléfono sobre la mesa de roble, la primera que construí para nuestra casa, y sentí como el peso de mis 78 años me caía encima como una losa. Leí las palabras una y otra vez, esperando que cambiaran, que se transformaran en una broma cruel o en un terrible malentendido. Pero permanecían inalterables, grabadas en la luz artificial. No era una sugerencia, era una orden. La demolición de mi vida entera, resumida en menos de 20 palabras. El hijo para el que levanté estas paredes con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, me estaba diciendo que ya no pertenecía a ellas. Miré por la ventana, hacia el viejo nogal que planté el día que él nació. Sus raíces se aferraban a la tierra con una fuerza que mi propio hijo parecía haber olvidado por completo. El árbol se mantenía firme, anclado a su origen. Javier, en cambio, flotaba a la deriva en un mundo que yo ya no comprendía. Mi nombre es Mateo. He vivido siempre aquí, en Valle Florido, un pequeño pueblo de la sierra donde los relojes parecen obedecer el ritmo de las estaciones, y no la tiranía de los minutos. Fui ebanista, un artesano de la madera. Mi padre me enseñó el oficio, y a él se lo enseñó el suyo. Aprendí que la madera tiene alma, que guarda en sus vetas la memoria del tiempo, el susurro del viento y el calor del sol. Con estas manos he dado forma a la vida y a la muerte, a cunas que acogieron llantos de recién nacidos y a puertas que guardaron los secretos de una familia. He trabajado siempre con respeto, entendiendo que cada pieza de madera era un fragmento de una historia mucho más grande que la mía. Sin embargo, mi obra maestra no descansa en el salón de ninguna casa ajena, ni se exhibe en una vitrina. Mi mayor creación es este hogar. Compré el terreno con los ahorros de una década de trabajo duro, cuando no era más que un campo de cardos y promesas. Pero Elena, mi esposa, tenía la capacidad de ver más allá de lo evidente. Ella no veía un secarral, veía el jardín donde crecerían nuestros hijos, y el porche donde nos haríamos viejos juntos. Fue ella quien eligió este lugar exacto, señalando con el dedo un punto en el horizonte y diciéndome con una certeza que me contagió el alma: aquí, Mateo. Aquí es donde echaremos nuestras raíces. Y sus palabras se convirtieron en mi único plano y mi más firme cimiento. Conocí a Elena en la verbena del pueblo, una noche de verano cargada con el aroma de los pinos y el sonido de un pasodoble. Su sonrisa tenía la calidez del pan recién horneado y en sus ojos habitaba una calma que apaciguaba todas mis tormentas. Nos casamos con más sueños que dinero, con los bolsillos vacíos pero el corazón rebosante de un futuro que íbamos a construir juntos. Ella fue mi norte, mi compañera, la mano que sostenía la mía cuando las fuerzas flaqueaban. Cada clavo que hundí en las vigas de esta casa, cada teja que coloqué en el tejado, llevaba su nombre susurrado en silencio, como una oración. Ella era el alma invisible que convertía un montón de ladrillos y madera en un verdadero hogar. Durante 2 largos años mi vida se dividió entre el taller y este pedazo de tierra. Al cerrar las puertas de mi carpintería, comenzaba mi segunda jornada bajo el sol o la luna. Mis manos se llenaron de callos y heridas, y mi espalda aprendió a convivir con un dolor sordo que solo se aliviaba cuando llegaba a casa y Elena me recibía. Ella curaba mis rasguños con ungüentos caseros y mis fatigas con su paciencia infinita. «Estás construyendo nuestro nido, amor mío», me decía mientras me pasaba un paño húmedo por la frente. No hay cansancio en el mundo que pueda derribar los muros que se levantan con amor. Su fe en nuestro proyecto era el andamio invisible que sostenía mi determinación. Cuando Javier nació, la casa ya olía a hogar. El aroma a pino fresco y a barniz recién aplicado se mezclaba con el olor dulce de la leche y los pañales. Recuerdo haberlo sostenido en mis brazos en el porche, meciéndolo suavemente mientras el sol de la tarde se filtraba entre las hojas de la parra. Le hice una promesa en silencio,
un pacto entre su fragilidad y la fortaleza de mis manos. Le juré que aquel techo que yo había levantado con tanto sacrificio sería siempre su refugio, un puerto seguro al que podría regresar sin importar las tormentas que encontrara en la vida. En ese momento sentí que mi existencia había alcanzado su plenitud, que todo el esfuerzo había merecido la pena por ese pequeño ser que dormitaba en mi pecho. Elena y yo hicimos muchos sacrificios por él. Queríamos que tuviera las oportunidades que a nosotros nos habían sido negadas. Vendimos una pequeña parcela de olivos, la única herencia de mis padres, para que pudiera ir a la universidad en la ciudad. Deseábamos que volara alto, que se convirtiera en un hombre de provecho. Y lo hizo. Se licenció en Derecho, un mundo de leyes y papeles que siempre me pareció ajeno y complicado. Se casó con Laura, una mujer de la capital, elegante y ambiciosa. Desde el principio, noté en su mirada una forma distinta de ver el mundo, una mirada que no se detenía en la belleza de las cosas, sino que parecía calcular constantemente su valor monetario. Al principio, las visitas eran frecuentes. Javier venía los fines de semana, a veces con amigos, y se le notaba orgulloso de sus raíces. Presumía de la casa de campo, del sabor de la comida de su madre, del aire puro de la sierra. Parecía disfrutar de ese contraste entre su nueva vida urbana y el mundo sencillo del que provenía. Pero entonces Elena enfermó. Su energía, aquella luz que lo iluminaba todo, comenzó a extinguirse lentamente, como la llama de una vela expuesta a una corriente de aire frío. La alegría de la casa se fue apagando con ella, y las risas en el jardín fueron reemplazadas por un silencio pesado y lleno de preocupaciones. Antes de marcharse para siempre, en una tarde gris que presagiaba la tormenta, Elena me tomó la mano. Sus dedos, antes ágiles y llenos de vida, ahora eran frágiles como ramas secas. Me miró con la profundidad de quien sabe que se está despidiendo, y me susurró unas palabras que se grabaron a fuego en mi memoria. No dejes que te quiten tu dignidad, Mateo, me dijo con un hilo de voz. Recuerda que la casa son solo paredes. Tu dignidad es lo que eres, lo que has construido con tus valores, no con tus manos. En ese momento no comprendí del todo el alcance de su advertencia, pero sus palabras se quedaron conmigo, como una semilla esperando el momento adecuado para germinar. Tras su muerte, el silencio se adueñó de cada rincón. Las visitas de Javier y Laura se hicieron cada vez más esporádicas y breves. Cuando venían, el ambiente era tenso, cargado de palabras no dichas. Ya no había conversaciones en el porche ni comidas familiares que se alargaran hasta el atardecer. Laura recorría las habitaciones con una mirada crítica, como si estuviera inspeccionando una propiedad en lugar de visitando el hogar de su suegro. Sus comentarios eran como pequeñas y afiladas agujas. Esta cocina es muy antigua, decía. Habría que tirar este tabique para que entrara más luz. Eran frases lanzadas al aire, pero que aterrizaban directamente en mi corazón, abriendo pequeñas grietas. Javier permanecía a su lado, en un silencio que era casi tan doloroso como las palabras de su esposa. Asentía con la cabeza, evitaba mi mirada, se encogía de hombros. Era un extraño en su propia casa, un cómplice pasivo del desmantelamiento de su propia historia. Poco a poco, dejaron de verme a mí, a Mateo, el padre, el abuelo, el hombre que les había dado todo. En su lugar, solo veían un obstáculo, un viejo mueble que ocupaba demasiado espacio en sus modernos y ambiciosos planes de futuro. Se olvidaron de que cada arañazo en el suelo de madera, cada marca en el dintel de la puerta donde medíamos la altura de Javier, era una página del libro de su propia vida. Habían transformado mi hogar en un simple activo inmobiliario. El lugar donde aprendieron a amar, a reír y a llorar, se había convertido en una cifra en una cuenta bancaria potencial. El jardín donde Elena plantó sus rosales, era ahora un terreno con muchas posibilidades. El taller donde le enseñé a Javier a construir su primer barco de madera, era un espacio ideal para una suite con jacuzzi. Me habían despojado de mi identidad, reduciéndome a la condición de guardián de unas ruinas que, para ellos, ya no tenían ningún valor sentimental. Se habían vuelto ciegos al significado, obsesionados únicamente con el precio. Por eso, el mensaje de texto no fue el verdadero comienzo de esta historia. No fue un rayo inesperado en un cielo sereno. Fue, en realidad, el punto final. La última palada de tierra sobre una relación que llevaba mucho tiempo enterrada bajo capas de indiferencia y ambición. Fue la confirmación oficial de lo que mi corazón ya sabía desde hacía meses. Me había convertido en un inquilino en mi propia casa,
en un fantasma que se aferraba a los recuerdos mientras los vivos hacían planes para demolerlo todo. La frialdad de aquellas palabras en la pantalla solo puso por escrito el abandono que ya sentía en cada visita y en cada silencio. No sé si alguien que está viendo esta historia ha sentido alguna vez un dolor tan profundo y silencioso, esa terrible sensación de que el suelo que pisas de repente se convierte en arenas movedizas. Si es así, si entiendes de lo que hablo, me gustaría que me dejaras un comentario con el nombre de tu ciudad. Solo para saber que no estoy completamente solo en este rincón del mundo, para sentir que mi voz viaja y encuentra un eco en otro corazón. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, suscríbete al canal, porque a veces, compartir el dolor, es el primer paso para empezar a sanar, para encontrar la fuerza en nuestras cicatrices. Mi historia, sin embargo, no es un relato de venganza ni de resentimiento. No busco ajustar cuentas ni devolver el daño que me han hecho. El rencor es un veneno que solo consume a quien lo alberga, y yo he vivido demasiados años para malgastar los que me quedan en la amargura. Esta es una historia sobre la memoria, sobre el silencio y sobre la dignidad. Trata sobre cómo un hombre, cuando le han arrebatado todo lo que creía suyo, puede encontrar en su interior la única propiedad que nadie le puede quitar jamás, el respeto por sí mismo. Es el viaje de vuelta a mi esencia, a mis raíces. El mensaje seguía ahí, en la pantalla del teléfono, pero ya no me quemaba como al principio. Ahora lo miraba con una extraña calma, con la distancia de quien observa un paisaje desolado después de la batalla. Habían ganado, o eso creían ellos. Habían conseguido acorralarme, empujarme hacia un rincón donde, según sus cálculos, yo no tendría más opción que rendirme y aceptar mi destino en una residencia anónima. No contaban con las últimas palabras de Elena, ni con la memoria que reside en mis manos. No sabían que un hombre que ha pasado su vida construyendo, siempre sabe cómo encontrar los materiales para empezar de nuevo, aunque solo sea con los escombros de su propia vida. A la mañana siguiente no dije nada. Me levanté a mi hora de siempre, con el sol despuntando sobre la sierra y el canto madrugador del gallo. Preparé mi café solo, como cada día desde que Elena se fue, y me senté en la cocina, en la silla de Enea que aún conservaba la huella de su cuerpo. El silencio no era vacío, sino denso, poblado por los fantasmas de todas las mañanas que habíamos compartido. Escuchaba el latido del reloj de pared, un sonido familiar que medía el paso de una vida que, de repente, parecía ajena. Esperé. No había prisa en mi corazón, solo una calma extraña, la quietud que precede a las tormentas o a las demoliciones. Sabía que vendrían, y yo estaría allí, como el viejo nogal, anclado a mi sitio. Llegaron a las 10 en punto. El coche de Javier, un vehículo alemán, oscuro y brillante, se deslizó por el camino de tierra, y se detuvo frente al porche. Su presencia era una agresión visual, un objeto de un mundo ajeno que invadía la paz de mi paisaje. De él, bajaron 3 figuras. Mi hijo, con el rostro contraído en una mueca de incomodidad, evitando mi mirada desde el primer instante. Laura, su esposa, enfundada en un traje de chaqueta color crema, con una sonrisa tan artificial como las flores de plástico. Y un tercer hombre, de aspecto pulcro y con un maletín en la mano, cuya mirada recorría la fachada de mi casa con la frialdad de un cirujano. Entraron sin llamar, como si la puerta ya no me perteneciera. Javier carraspeó, incapaz de mirarme directamente a los ojos. Sus hombros estaban encogidos, como si el peso de su propia traición le impidiera mantenerse erguido. «Papá, este es el señor Ramos», dijo con una voz que sonaba hueca, desprovista de toda emoción filial. «Viene a hacer una valoración de la propiedad». El señor Ramos me tendió una mano que no acepté. Le sostuve la mirada por un instante, y él fue el primero en apartarla. Laura, en cambio, tomó el control de la situación con una eficiencia que me heló la sangre. Para ella esto no era un drama familiar, era una simple transacción comercial, un trámite que debía resolverse con la mayor celeridad posible. No había espacio para los sentimientos en su hoja de cálculo. «Tenemos un comprador muy interesado, Mateo», anunció Laura, y el uso de mi nombre de pila, sin el respeto de un suegro o un don, fue como una pequeña bofetada. «Es un inversor de la capital. Quiere convertir esto en una casa rural de lujo. La ubicación es inmejorable, un verdadero diamante en bruto». Sus palabras convertían mi vida entera en una oportunidad de negocio.
Mi hogar en una mercancía. El hombre del maletín, el señor Ramos, asintió con la cabeza y sacó una cinta métrica láser. Empezó a moverse por el salón, apuntando el punto rojo a las paredes que yo había levantado con mis manos, mientras murmuraba cifras y anotaba en una libreta digital. Mi hijo lo seguía a 2 pasos, como una sombra sin voluntad. Yo permanecía inmóvil en mi silla, en la cocina. Me convertí en un espectador invisible de la profanación de mi propio santuario. Los veía moverse por las habitaciones, abriendo armarios, golpeando suavemente los tabiques. Cada gesto era una ofensa, cada palabra un sacrilegio. Escuché a Laura decirle al tasador, con un tono de conspiradora: y el taller del fondo, ese cobertizo viejo, se podría tirar y construir una suite con jacuzzi y vistas a la sierra. Sería el principal atractivo. Mi taller. El lugar sagrado donde el aroma a cedro y a barniz guardaba la memoria de mi padre y el eco de las risas de un Javier niño, aprendiendo a usar el serrucho. Ese comentario fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia silenciosa. Sentí una oleada de rabia fría, una ira sorda que subió desde las entrañas, pero que no permití que asomara a mi rostro. No les daría la satisfacción de verme roto, de verme suplicar o gritar. En ese preciso instante, resonaron en mi cabeza las últimas palabras de Elena, claras como si me las estuviera susurrando al oído. No dejes que te quiten tu dignidad, Mateo. Comprendí que mi dignidad no estaba en esas paredes, sino en cómo iba a enfrentar su demolición. Mi batalla no sería por la casa, sino por el respeto a la memoria que contenía. No iba a permitir que convirtieran el alma de mi vida en una atracción turística con jacuzzi. Mientras ellos continuaban con su inventario de mi existencia, me levanté despacio, con la lentitud que mis años me imponían. Mis movimientos eran deliberados, cargados de una nueva resolución. No me miraron. Para ellos, yo ya era parte del mobiliario antiguo que había que retirar. Caminé hacia mi dormitorio, el cuarto que había compartido con Elena durante casi 50 años, y abrí el viejo arcón de nogal que construí para guardar nuestro ajuar de boda. El olor a madera curada y a lavanda seca me envolvió, transportándome a un tiempo en el que el futuro era una promesa y no una amenaza. Allí dentro descansaba lo único que realmente importaba, los cimientos invisibles de mi vida. Con cuidado saqué una pequeña caja de hojalata, de las que antes se usaban para guardar galletas. Dentro, envueltos en un pañuelo de seda, estaban los documentos importantes. La escritura de la casa, a mi nombre y al de Elena. Nuestro libro de familia, con la caligrafía temblorosa del párroco que nos casó. Y un fajo de cartas, atadas con una cinta azul descolorida. Eran las que Elena me escribió durante el año que tuve que marchar a Francia a trabajar, mucho antes de que naciera Javier. Junto a la caja, reposaba mi vieja garlopa, la herramienta de mi padre. Su mango de madera de haya, pulido por el uso de 3 generaciones, se amoldó a mi mano como una extensión de mi propio ser. Con la caja y la herramienta en mis manos, salí al porche trasero, lejos de sus miradas codiciosas. Me senté en el banco de castaño que tallé para Elena, bajo la sombra protectora de la higuera que plantamos juntos. Desde allí, a través de la ventana de la cocina, los veía moverse dentro de la casa como fantasmas, como actores de una obra extraña y dolorosa. Sus voces me llegaban amortiguadas, hablando de metros cuadrados, de permisos de obra, de rentabilidad. Parecían tan pequeños, tan insignificantes, comparados con la inmensidad del valle, y la solidez de los recuerdos que yo sostenía en mis manos. El mundo de ellos estaba hecho de cifras, el mío, de amor y de tiempo. Desaté la cinta azul con dedos temblorosos, y tomé la primera carta del fajo. El papel era frágil, amarillento por los años. La caligrafía de Elena, elegante y firme, llenaba la página. Mi querido Mateo, comenzaba. Te escribo desde la cocina, mientras la noche cae sobre el pueblo. Te echo tanto de menos, que a veces el corazón me duele físicamente. Pero luego pienso que estás ahí lejos, construyendo nuestro futuro con esas manos tuyas que tanto amo. No olvides nunca quién eres, amor mío, un hombre bueno, un hombre que construye, no que destruye. Vuelve pronto a casa, a tu hogar. La palabra hogar resonó en mi cabeza con la fuerza de una revelación. Me di cuenta, en ese preciso instante, de la diferencia fundamental. Ellos querían la casa, el edificio, la propiedad, pero el hogar era otra cosa. El hogar era el olor del guiso de Elena los domingos,
Era el sonido de los primeros pasos de Javier sobre el suelo de pino, eran las risas compartidas en este mismo porche. El hogar era el amor, el respeto, la memoria. Y eso, comprendí con una claridad meridiana, no podían quitármelo. No estaba en venta, no podían tasarlo. Porque el verdadero hogar lo llevaba yo dentro de mí, construido con los materiales indestructibles del recuerdo y la dignidad. Era mi única y verdadera posesión. Mi transformación no fue un estallido de furia, sino un lento y silencioso amanecer interior. La profunda tristeza que me había embargado durante meses comenzó a disiparse, reemplazada por una determinación serena y afilada como el acero de mis formones. Ya no se trataba de luchar por unas paredes que se habían convertido en un campo de batalla. Se trataba de honrar la vida que habíamos construido dentro de ellas, de darle un final que estuviera a la altura de su principio. Iba a proteger el legado de Elena y el mío propio, aunque para ello tuviera que desprenderme del escenario físico donde todo había ocurrido. Mi lealtad no era con los ladrillos, sino con el espíritu que los habitaba. Si alguna vez has sentido que te arrebatan algo que es más que un objeto, que es parte de tu alma, entenderás la decisión que empecé a forjar en mi mente. Hay lugares que guardan nuestra historia, que son sagrados. Si tú también crees que hay rincones del mundo que el dinero no debería poder profanar, te invito a que te suscribas a este canal. A veces, la única forma de proteger lo que amamos es uniéndonos a aquellos que todavía creemos en el valor de lo intangible, creando una comunidad que recuerda y respeta. Quizás así nuestras historias no se pierdan en el olvido. Al día siguiente, aproveché que Javier y Laura habían vuelto a la ciudad para cerrar los detalles de su lucrativa operación. Me puse mi chaqueta de los domingos, la única que conservaba, y caminé hasta el pueblo. No fui a un bufete de abogados caros ni a buscar consejo en lugares extraños. Fui a ver a Ricardo, mi amigo de la infancia, el compañero con el que había compartido juegos, secretos, y alguna que otra botella de vino. Ricardo regentaba una pequeña gestoría en la plaza del pueblo, un lugar modesto pero lleno de honestidad. Le conté la situación sin adornos, con la voz tranquila de quien ha aceptado los hechos. Ricardo me escuchó en silencio, con el ceño fruncido, mientras sus manos robustas jugueteaban con un abrecartas. Cuando terminé de hablar, no dijo nada durante un largo minuto. Se levantó, rebuscó en un archivador metálico y extrajo una carpeta con mi nombre. La abrió sobre la mesa y revisó los documentos que yo le había llevado, comparándolos con los suyos. Sus ojos se movían lentamente sobre el papel, leyendo cada cláusula. Finalmente, levantó la vista, y en su mirada vi la lealtad inquebrantable de los amigos de verdad. Me sentí, por primera vez en mucho tiempo, un poco menos solo en el mundo. La casa es tuya, Mateo, dijo con una voz grave y segura, enteramente tuya y de Elena. Al fallecer ella, eres el único propietario legal. Tu hijo no tiene ningún derecho a venderla sin tu consentimiento expreso y firmado. Hizo una pausa y luego añadió, posando su mano sobre mi hombro con una fuerza reconfortante. Puedes hacer con ella lo que te dé la real gana. Y si intentan forzarte a algo, aquí me tienes para pararles los pies. Para eso están los amigos, carajo. Sus palabras, sencillas y directas, fueron el permiso que necesitaba para poner en marcha el plan que había empezado a gestarse en mi corazón. Esa tarde, de vuelta en casa, tomé la decisión final. No iba a esperar a que me enviaran una notificación de desahucio. No iba a permitir que me trasladaran como un trasto viejo a una residencia elegida por ellos. No iba a convertirme en la víctima pasiva de su avaricia. Iba a irme, sí, como ellos querían, pero lo haría a mi manera, siguiendo mis propias reglas, y escribiendo yo mismo el último capítulo de mi historia en aquel lugar. Recuperaría el control de mi vida, no a través de la confrontación sino a través de un acto de pura y silenciosa autonomía. La sorpresa no sería para mí, sino para ellos. Con el corazón latiendo con una calma renovada, cogí el teléfono y marqué el número de Javier. Cuando respondió, adopté un tono cansado, resignado, el tono del viejo derrotado que ellos esperaban oír. Javier, he estado pensando mucho en lo que dijisteis, comencé, haciendo una pausa para que mi suspiro sonara convincente. Tenéis razón. Esta casa es demasiado grande para mí solo. Es hora de hacer un cambio, de empezar una nueva etapa. Las palabras me sabían a ceniza en la boca, pero eran necesarias. Eran parte del andamiaje de mi plan, la última pieza que necesitaba colocar antes de dar el golpe final.
Al otro lado de la línea pude sentir, más que oír, su inmenso alivio. Su voz cambió, volviéndose más ligera, casi jovial. Papá. Me alegro tanto de que lo entiendas. De verdad, es lo mejor para todos. Laura y yo, solo queremos tu bienestar, que estés bien atendido. La falsedad de sus palabras ya no me hería, simplemente me confirmaba que estaba haciendo lo correcto. Había pensado que cedería, que el viejo roble finalmente se había quebrado bajo la presión. No podía imaginar que, en realidad, solo estaba acumulando la fuerza necesaria para el movimiento más importante de mi vida. Sí, respondí, manteniendo la calma. ¿Lo será? Colgué el teléfono y una extraña sensación de paz me invadió. No era una paz resignada, sino la paz del artesano que tiene el diseño final claro en su mente, y sabe exactamente qué pasos debe dar para ejecutarlo. Mi cambio no era la residencia anónima y gris que ellos habían elegido para aparcarme. Mi cambio era mi libertad, mi dignidad recuperada. El clímax de mi historia no sería una discusión a gritos en un juzgado, ni una amarga batalla familiar. Sería un acto silencioso, elegante y definitivo. Un golpe maestro ejecutado con la precisión de toda una vida de trabajo. A la mañana siguiente, muy temprano, contacté a un agente inmobiliario. Pero no a uno de la ciudad, sino a Miguel, el hijo de un viejo amigo, un muchacho del pueblo que conocía desde que era un crío. Le expliqué la situación y le di un juego de llaves. Mis instrucciones fueron muy claras y concisas, como las líneas de un buen diseño. No quería que la casa se vendiera al inversor de mi hijo. Le prohibí expresamente que contactara con él o con su agencia. Mi hogar no se convertiría en un negocio de lujo, para gente sin alma que buscaba una experiencia rústica de fin de semana. Mi condición fue innegociable. La casa debía venderse a una familia, preferiblemente joven y del pueblo, que buscara un lugar donde criar a sus hijos, donde echar raíces de verdad. Le pedí que buscara a alguien que viera en ella no solo metros cuadrados, sino un proyecto de vida, tal como Elena y yo lo habíamos visto tantos años atrás. No me importaba el dinero. De hecho, establecí un precio justo, muy por debajo de la cifra inflada que Laura y su tasador habían calculado. No quería su dinero manchado de codicia, quería algo mucho más valioso, quería que la casa siguiera siendo un hogar. Miguel me miró con una mezcla de sorpresa y profundo respeto, comprendió inmediatamente lo que estaba haciendo. No era una transacción inmobiliaria, era un acto delegado. No se preocupe, Mateo, me dijo con una seriedad que le hacía parecer mayor. Encontraré a la familia perfecta. Se lo prometo. Su promesa fue suficiente para mí. Confiaba en él, en la gente de mi pueblo, en los valores que habíamos compartido durante generaciones. Sabía que la casa, el trabajo de mis manos y el sueño de mi esposa, quedaría en buenas manos, protegida de la especulación y la frialdad del mundo de mi hijo. Durante los días siguientes, viví en una especie de limbo sereno. Empaqué mis pocas pertenencias en silencio. No había mucho que llevar. Mi ropa, mis herramientas, la caja con las cartas de Elena y algunas fotografías. Decidí dejar todos los muebles. Cada silla, cada mesa, cada estantería que había construido con mis propias manos. No eran objetos. Eran parte del alma de la casa, y sentía que debían quedarse allí, para acoger a la nueva familia y contarles en silencio las historias de las que habían sido testigos. Desprenderse de ellos no fue un sacrificio, sino un acto de generosidad, mi regalo de bienvenida para los futuros habitantes. Javier llamó un par de veces para hablarme de los maravillosos centros que habían encontrado para mí. Escuché sus descripciones de residencias con jardines cuidados y actividades programadas con una paciencia infinita. Le dejé hablar, asentí, le di las gracias por su preocupación. Cada palabra suya era una confirmación más de la distancia insalvable que se había abierto entre nosotros. Él hablaba de mi futuro, pero lo hacía como si yo fuera un problema que necesitaba ser gestionado, una tarea pendiente en su lista de cosas por hacer. No se dio cuenta de que yo, en silencio, ya estaba construyendo mi propio futuro. Colgué el teléfono después de su última llamada, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso de la soledad, sino la ligereza de la libertad. Este era mi camino, el que yo había elegido. Si alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil, no para herir a otros, sino para salvarte a ti mismo y recuperar tu propio respeto, sabrás de lo que hablo. Te invito a unirte a esta comunidad suscribiéndote.
Sigamos este viaje juntos, compartiendo las historias que nos hacen más fuertes, las que nos recuerdan que, incluso en la oscuridad, siempre podemos encontrar la manera de construir nuestra propia luz. Una semana después, Miguel me llamó. Había encontrado a los compradores. Una pareja joven, maestros en la escuela del pueblo, con 2 niños pequeños y un tercero en camino. Habían visitado la casa, y se habían enamorado de ella al instante. No del potencial de negocio, sino de la luz que entraba por las ventanas, del olor a leña en la chimenea, del nogal del jardín. Vieron en ella lo mismo que yo, un lugar para vivir, para amar, para ser feliz. Me contó que la mujer había llorado de emoción, al ver la marca en el dintel de la puerta donde yo medía a Javier cada año. Firmamos los papeles en la gestoría de Ricardo. La joven pareja no dejaba de darme las gracias, con una gratitud sincera y abrumadora. Les entregué la vieja llave de hierro forjado, la misma que había abierto y cerrado esa puerta durante 50 años. Cuídenla mucho, les dije. Dentro hay más que paredes y vigas. Hay mucha vida. El joven maestro me estrechó la mano con fuerza y me miró a los ojos. Lo haremos, Mateo. Le prometo que seguirá siendo un hogar lleno de risas. Sus palabras fueron el cierre perfecto, la garantía de que mi legado estaba a salvo. La casa seguiría respirando. Mientras tanto, Javier y Laura seguían con sus planes, completamente ajenos a la realidad. Habían cerrado el trato con su inversor, habían firmado precontratos, habían celebrado su éxito. Estaban tan absortos en su propia narrativa de triunfo que no se molestaron en comprobar los detalles, en asegurarse de que el viejo roble realmente había caído. Dieron por sentada mi sumisión, mi derrota. Su arrogancia fue su ceguera, y esa ceguera fue la que me permitió mover mis piezas en el tablero sin que se dieran cuenta, preparando mi jaque mate silencioso y definitivo. El día que firmé la venta, sentí como si me quitara un peso de encima que llevaba años soportando. No era solo el peso de la casa, sino el de las expectativas, el de la decepción, el de un amor filial que se había vuelto irreconocible. Al salir de la gestoría, el sol de la tarde me dio en la cara y respiré hondo. El aire de mi pueblo olía a tierra húmeda y a pino, el olor de mi infancia, de mi vida entera. No me sentía como un hombre que lo había perdido todo, sino como un hombre que, por fin, lo había recuperado. Había perdido una propiedad, pero había ganado mi libertad. No hubo una confrontación final. No la necesité. Mi victoria no residía en restregarle su error por la cara, sino en la elegancia de mi partida. Mi venganza, si es que se le puede llamar así, fue mi silencio. Fue dejarlos solos con el eco de sus propias acciones, con el vacío que ellos mismos habían creado. Sabía que el descubrimiento de la verdad sería un golpe mucho más duro que cualquier palabra que yo pudiera decirles. A veces, la ausencia es el grito más poderoso. Y el silencio, la lección más inolvidable. Mi trabajo allí había terminado. Era hora de empezar a construir de nuevo. Me alejé de la plaza del pueblo caminando despacio, sin prisa. Cada paso era una afirmación de mi nueva independencia. No miré hacia atrás, hacia la colina donde se recortaba la silueta de la casa contra el cielo del atardecer. Ya no era mi ancla, era simplemente un recuerdo, un capítulo cerrado. En mi bolsillo, sentía el tacto frío y suave de la vieja garlopa de mi padre. Era todo lo que necesitaba para empezar. Un hombre que sabe construir, que conoce el valor de sus manos y la fuerza de su espíritu, nunca está verdaderamente desamparado. Siempre puede encontrar un trozo de madera en bruto y empezar a darle forma. El día de mi partida fue una mañana clara de otoño. Las hojas doradas del nogal caían con una lentitud solemne, alfombrando el jardín que una vez fue el escenario de los juegos de mi hijo. No empaqué demasiado. Una maleta con la ropa imprescindible, mi caja de herramientas de ebanista, el cofre de hojalata con las cartas de Elena, y una dignidad que pesaba más que cualquier posesión material. Tomé la decisión de dejar todos los muebles. Cada silla, cada mesa, cada estantería que había nacido de mis manos pertenecía al alma de aquella casa, y sentí que debían quedarse allí, como testigos silenciosos para la nueva familia. Eran mi regalo de despedida, un legado de madera y memoria para quienes supieran apreciarlo. Antes de cerrar la puerta para siempre recorrí cada habitación una última vez, despidiéndome en silencio. Mis dedos rozaron la superficie áspera de las paredes, sintiendo la historia que latía bajo las capas de pintura. No había rencor en mi corazón,
Solo una paz profunda y melancólica, la serenidad de quien ha hecho lo correcto. Sobre la mesa de roble de la cocina, en el mismo lugar donde había leído aquel mensaje de texto que lo dinamitó todo, dejé un único objeto. Era una vieja fotografía en blanco y negro, descolorida por el tiempo. En ella estábamos Elena y yo, muy jóvenes, sentados en el suelo de la casa a medio construir, sonriendo a un futuro incierto pero lleno de promesas, con un pequeño Javier de apenas 3 años en mis brazos. No dejé ninguna nota. La imagen lo decía todo. Giré la pesada llave de hierro en la cerradura por última vez. El sonido metálico y definitivo del cerrojo al encajar fue como un punto y final, el cierre de un largo capítulo de mi vida, y al mismo tiempo, el comienzo de otro completamente nuevo. No necesité mirar atrás mientras me alejaba por el camino de tierra. La silueta de la casa, que durante tantos años había sido mi ancla y mi refugio, se fue haciendo pequeña a mi espalda hasta convertirse en un simple recuerdo. Ya no me pertenecía, pero yo tampoco le pertenecía a ella. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre, dueño absoluto de mis pasos y de mi destino, con el único equipaje de mi propia historia. Javier y Laura llegaron 2 días después, según me contó Ricardo más tarde. Esperaban encontrarme rodeado de cajas, con la mirada perdida de un hombre derrotado que aguarda su traslado a la residencia. En su lugar se toparon con un silencio sepulcral y un cartel de vendido de una agencia local clavado con firmeza en el jardín. Entraron en la casa, desconcertados, y la encontraron vacía de mi presencia, pero llena de los muebles que ellos consideraban trastos viejos. Sobre la mesa de la cocina, la fotografía los esperaba como un juez silencioso. Sé que Javier se derrumbó al verla, que lloró por primera vez en años. Laura se quedó inmóvil, sin palabras, sin argumentos, sin cifras que calcular. Habían conseguido lo que querían. La casa estaba vacía. Pero el vacío que encontraron era el de su propia humanidad. Yo no me fui a ninguna residencia. Con una pequeña parte del dinero de la venta, alquilé un modesto local en las afueras del pueblo. Había sido el taller de un viejo herrero, y un pequeño apartamento en la planta de arriba servía como vivienda. Al principio olía a metal frío y a polvo acumulado, pero en mis manos no tardó en impregnarse del aroma familiar de la madera, del serrín recién cortado y de la vida nueva. Con una paciencia que creía olvidada, monté mi taller de nuevo. Mis herramientas, mis viejas amigas, encontraron su lugar en las paredes. Mis manos, que empezaban a sentir el anquilosamiento de la inactividad y la tristeza, volvieron a moverse con un propósito. Volví a ser yo mismo. Empecé a crear de nuevo, no por necesidad económica, sino por el puro placer de hacerlo, por la necesidad vital de dar forma a la belleza. Mis manos, que habían construido un hogar para otros, ahora construían mi propia paz. Fabricaba pequeñas piezas, juguetes de madera con mecanismos sencillos, cajas de música que reproducían viejas melodías, marcos tallados para fotografías que nunca tendría. Cada objeto que salía de mi taller era un fragmento de mi redención, una prueba tangible de que mi valía no residía en una propiedad, sino en la habilidad de mis manos, y en la resiliencia de mi espíritu. El sonido del formón golpeando la madera se convirtió en la banda sonora de mi nueva libertad. La verdadera redención, sin embargo, no llegó del tacto de la madera sino de la mano de mi nieto, Leo. El hijo de Javier, un niño de 10 años silencioso y con una mirada profunda y observadora que siempre me había conmovido. Durante las últimas y tensas visitas familiares, me miraba con una tristeza que parecía comprenderlo todo sin necesidad de palabras. Un sábado por la tarde, apareció en la puerta de mi nuevo taller. Había venido solo, en su bicicleta, recorriendo el camino que separaba su mundo del mío. Su presencia allí fue como un rayo de sol inesperado que se cuela por una rendija en un cuarto oscuro. Se quedó en el umbral, con una mezcla de timidez y curiosidad. «Abuelo», me dijo con su voz infantil, que aún no se había quebrado, ¿puedo ver lo que haces? Esa simple pregunta fue el puente que ambos necesitábamos para cruzar el abismo que su padre había cavado. Le hice un gesto para que entrara, y sus ojos se abrieron como platos al ver las herramientas, los trozos de madera, el desorden creativo de mi pequeño universo. Se quedó fascinado, tocando con cuidado las superficies, aspirando el olor a barniz y a trabajo. Ese día no hablamos de lo ocurrido. Simplemente, le entregué un trozo de madera de tilo, suave y fácil de trabajar,
y le enseñé a lijarlo hasta que su superficie quedó pulida como el cristal. Ahora, Leo viene a verme cada fin de semana. Llega puntual con su bicicleta, con la mochila cargada de curiosidad y ganas de aprender. No hablamos mucho del pasado, de la casa, de sus padres. No hace falta. En el silencio de nuestro trabajo compartido, en el ritmo acompasado de la lija sobre la madera, o en el zumbido del torno, estamos construyendo algo mucho más sólido que una casa. Estamos levantando un puente entre generaciones, una conexión basada en el respeto, la paciencia y el amor por el oficio. Le estoy enseñando a distinguir un roble de un nogal por su veta, a sentir el alma de la madera, le estoy entregando mi verdadero legado. Mi legado no es una propiedad inmobiliaria ni una cuenta bancaria. Es el conocimiento que mis manos atesoran, los valores que mi padre me inculcó, y la historia que llevo grabada en cada arruga. Es la importancia de construir, no de destruir, de crear, no de especular. Es enseñarle a mi nieto, que el verdadero valor de las cosas no se mide en euros, sino en el tiempo, el amor, y la dedicación que invertimos en ellas. Cada vez que Leo termina una pequeña pieza, por imperfecta que sea, veo en sus ojos el mismo orgullo que yo sentía de niño en el taller de mi padre. Y sé que la semilla de mi historia ha encontrado tierra fértil. A veces, cuando el sol comienza a ocultarse tras las montañas y el cielo se tiñe de colores anaranjados, me siento en un taburete a la puerta de mi taller. Sostengo una taza de café caliente entre las manos y observo el final del día. Pienso en Javier y en Laura. Ya no siento rabia ni dolor, solo una inmensa y profunda pena por ellos. En su afán por poseerlo todo, se quedaron con las manos vacías de lo único que realmente importa. Se quedaron con el precio de las cosas, pero perdieron para siempre el valor de los afectos, de la memoria, del respeto. Han construido un castillo de cifras sobre los cimientos de su propia ruina emocional. La vida, en su inmensa y a veces cruel sabiduría, me ha enseñado una lección fundamental. Las personas olvidan con facilidad lo que dices, con el tiempo incluso olvidan lo que haces, pero nunca, jamás, olvidan cómo las hiciste sentir. Mi hijo me hizo sentir invisible, un estorbo, un mueble viejo que había que retirar. Y mi respuesta a esa humillación no fue la confrontación, sino la desaparición. Pero no desaparecí para esconderme en la oscuridad del rencor, sino para encontrarme a mí mismo en un lugar nuevo, un espacio iluminado por la luz de mi propia dignidad recuperada. Al final, uno comprende que el hogar no es un lugar físico delimitado por 4 paredes. Un hogar es un sentimiento, un refugio interior que se construye con los materiales del amor, la memoria y el autorrespeto. Construí una casa magnífica con mis manos, un nido que creí eterno, pero mi verdadero hogar, el que nadie podrá arrebatarme nunca, lo llevo dentro de mí. Es una fortaleza invisible cuyas vigas son mis principios, y cuyos cimientos son el recuerdo imborrable de Elena. Y ese hogar, amigos míos, nunca, bajo ninguna circunstancia, estuvo en venta. Mi paz no tenía precio. He llegado al final de mi relato, pero sé que hay muchas otras historias como la mía esperando ser contadas. Historias de silencios, de luchas calladas, y de dignidades recuperadas. Si mi viaje te ha conmovido, o te ha hecho reflexionar, te agradezco inmensamente que me hayas acompañado hasta aquí. Me gustaría mucho que compartieras en los comentarios alguna sugerencia para futuras historias que merezcan ser escuchadas, para que ninguna voz se apague en el olvido. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal, para que juntos sigamos construyendo este espacio de memoria y respeto. Gracias por escuchar.